Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de conquistas de los pueblos en su lucha por una vida digna. Conquistas sociales que han permitido que hoy se reconozcan derechos inherentes a todas las personas. Derechos que forman parte de nuestra razón de ser como individuos y como ente social. No se cumplen y son letra muerta en muchos países y somos los pueblos los que le tenemos que dar fuerza para que se cumplan. Y evidentemente el país o el Estado, digamos, que tiene más poder, los viola y nunca son castigados. El caso específico de Estados Unidos. Freedom, pride, equality, unity. We will not bow down to injustice. Estados Unidos es una potencia. Tiene la moneda más fuerte de la economía mundial, negocios en todo el planeta, el ejército más poderoso y numeroso del mundo. Sus astronautas fueron los primeros en llegar a la Luna. Tiene mayor cantidad de satélites en el espacio que ningún otro país. Es una potencia, sin duda. Y además, desde su nacimiento como nación hasta la actualidad, Estados Unidos ha sido el país que más ha hablado de derechos humanos. Los Estados Unidos es un país bastante grande. Tenemos más o menos 300 millones de habitantes, gente buena, ayudan a los otros, ¿no? Ayudan a su familia, creen en trabajar, en ser honesto. Piensen que esa es nuestra posición en el mundo. Los Estados Unidos se presentan siempre como el país de los derechos humanos, como el país a menos de la democracia, y quieren vender esa democracia, esos derechos humanos a través del mundo. Estados Unidos, al defender sus intereses, está defendiendo los intereses de la humanidad. Y eso forma parte de un discurso sin fisuras. Inclusive anualmente publican un informe sobre la situación de los derechos humanos en cada uno de los países del mundo, donde evalúan en qué medida, según su criterio, se han venido cumpliendo o no los derechos humanos. Muchos de la gente, de los estudiantes que yo conozco, dicen, mira, nosotros gastamos tanta plata para ayudar a la gente afuera. Se plantea como que los Estados Unidos están haciendo un gran sacrificio en función de los demás. Thank you, America. And if today I could drink a beer, celebrate life with no fear. Oh, thank you, America. Thank you for everything. Thank you for all my dreams. Thank you, yes, I'm free. Thank you, America. El concepto de derechos humanos se atribuye a la Revolución Americana en gran parte y después a la Revolución Francesa, de tal forma que se pretende presentar la idea de los derechos humanos como una conquista norteamericana. Today I'm a free man in a free country. I want to say one more time. Thank you, America. Y así se va a construir una mentira planetaria de dimensiones verdaderamente aplastantes que muestran la realidad completamente invertida. Estados Unidos, el promotor de las violaciones más horrendas de los derechos humanos en el mundo, aparece como el defensor de los derechos humanos en el mundo. La mayoría de la gente, creo yo, no saben que tenemos imperio. El imperialismo, la gente cree que es una frase de comunistas, de la izquierda, de los académicos, de la gente que no entiende nada, ¿no? Como yo. Imperialismo,
actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. La lógica de los proyectos y las historias coloniales imperiales no son historias en que haya una autoconciencia, por lo menos un autodiscurso, de decir yo perverso aplasto al otro porque me da la gana. Eso nunca se da en esos términos. O sea, siempre hay unos discursos legitimadores, como que el modelo civilizatorio de los Estados Unidos es una especie como de pueblo destinado por la providencia a llevar ese bienestar universal al resto del planeta. En la manera de pensar, desde el poder, desde el imperio, ¿no? El imperio lo que lleva es la ley, la propiedad privada, y eso es la libertad. Entonces, un país que se resiste es considerado un país perverso. No capta lo que es prosperidad, lo que es el camino a la prosperidad. Hay que ayudarles, y ¿cómo se ayuda? Por la violencia. El valor de la democracia y los derechos humanos es tan universal y tan de largo plazo que si para eso hay que matar a la gente, es como que no importa porque son, digamos, parte del proceso histórico que lleva a la imposición del bien sobre el mal. Y entonces uno puede ver, digamos, esa aparente radical inconsistencia, ¿no? entre bombardeo y discurso de derechos humanos. Y resulta que dentro de esta lógica termina siendo exactamente lo mismo, ¿no? No es el pueblo norteamericano, es ese sistema que ellos han creado desde siempre. No es nuevo esto de usar los derechos humanos o el discurso de los derechos humanos para violar los derechos humanos. Más bien yo creo que está desde sus orígenes. Si nosotros vemos la propia historia de los Estados Unidos, no hay que sorprenderse. La historia de los Estados Unidos es una historia que está ahí delante de todos. Que cualquiera que se aproxime o que se asome al conocimiento de lo que ha sido la dinámica histórica y política de esa sociedad, se entera de estas cosas que estamos diciendo. Si ha habido una situación que contraviene los derechos humanos, es toda la aniquilación, el genocidio espantoso de las diferentes tribus americanas en la zona del oeste. Lo que hoy conocemos como Norteamérica era un territorio que se calculaba habitado por más de 25 millones de personas, indígenas de diferentes etnias con 2.000 lenguas distintas y un avanzado sistema de agricultura. La más poderosa de las organizaciones indígenas era la Confederación Iroquesa, gobernada por un régimen democrático que contaba con un consejo de representantes de la población, el segundo parlamento más antiguo del mundo. Una sociedad que contaba con una constitución de 117 artículos conocida como la Gran Ley de la Paz. Las relaciones sociales eran igualitarias y la mujer era considerada a la par del hombre en cuanto a derechos humanos. Los habitantes originarios de estas tierras gozaban de grados de libertad individual y de democracia desconocidos para la época en Europa. En 1607 vieron llegar a los primeros hombres blancos a su territorio, colonos ingleses en busca de fortuna y también peregrinos en condiciones muy precarias. El hombre blanco que llegó de Inglaterra al norte de América traía costumbres muy diferentes: machismo, la separación entre ricos y pobres y la propiedad privada como principio sagrado. Los problemas religiosos en Inglaterra determinan la emigración de una parte significativa de esa sociedad hacia el territorio americano. Los duros inviernos y el hambre acabaron con la vida de muchos colonos. Otros encontraron en las comunidades indígenas el apoyo y alimentos necesarios para subsistir. Sin que eso implicara una integración de esa población que llega de Inglaterra con la población aborigen. Desde un principio, esa sociedad se implanta depredando a la población originaria con la cual se van a encontrar.
Los colonos no tardaron en extender sus cultivos y colonias, que reportaban buenos dividendos al rey de Inglaterra. Para ello, fueron ocupando tierras y atacando poblados donde matarían a decenas de indígenas. La convivencia con los que los habían recibido llegaba a su fin. ¿Por qué toman ustedes por la fuerza lo que pudieran obtener por la vía pacífica? ¿Por qué quieren destruir a los que les abastecen de alimentos? ¿Qué pueden ganar con la guerra? En el siglo XVII siguieron llegando europeos con sus particulares vestimentas, con sus pelucas y sobre todo con sus armas, muchas armas. Armas que tenían un solo propósito, hacer la guerra y seguir conquistando territorios. Las batallas entre ingleses, franceses, españoles y británicos acabaron dándole la victoria a estos últimos. 13 colonias pertenecían por la fuerza de las armas a la corona británica. En el año 1776 declaraban la independencia de sus colonias. Sostenemos que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por Dios de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Con la proclamación del Acta de la Independencia, algunos dicen que comienza a hablarse de derechos humanos en el mundo. La realidad es muy distinta. La igualdad, la libertad y los derechos a los que hacía referencia la Declaración de la Independencia no incluía a los indios, ni a los pobres, ni a los negros, ni a las mujeres. Empezaron de entrada nomás con la creación de la nacionalidad y el aniquilamiento, el genocidio de todos los pueblos pieles rojas que lamentablemente se encontraron en su camino. Los primeros que son sometidos son los pueblos originarios de ese país, los pueblos indígenas de las 7 naciones iroquesas, más los inuit, que son los esquimales. Conquistan el terreno y siempre consideran a los indígenas que defendieron su terreno como agresores. Vamos a recordar el famoso camino al oeste que se hizo a sangre y fuego, acabando con poblaciones enteras indígenas. Todos esos pueblos han sido aplastados desde el comienzo y eso como que marcó la pauta para el resto del ejercicio que tienen en ese país. Ante la guerra de exterminio y el saqueo de su territorio, muchos habitantes originarios no tuvieron más camino que la resistencia. Una resistencia que duró más de un siglo defendiendo su derecho ancestral a la tierra. Pero la superioridad tecnológica de las armas jugó en favor de los invasores. Que lo que hacían era un verdadero genocidio contra los indios. Acabaron, llegaban a los poblados y mataban a todo el mundo, a los niños, a las mujeres. De manera que ya es una historia de toda esa nación que va naciendo de esa manera. Muy de la tendencia expansionista, de poco a poco por distintos medios tomar el territorio de los otros, de los indios. Sobre los territorios de Midwest, de las regiones que todavía estaban, el centro de Estados Unidos, otras regiones que estaban bajo dominio indígena, y en parte también en la isla hacia California, se montó una operación, ¿no?, en casi toda la segunda mitad del siglo XIX, de extinción, de masacre definitivo de las poblaciones indígenas de Estados Unidos. Los indios que protestaban con más razón los liquidaron y toda la segunda mitad del siglo XIX es la matanza de indios a medida que los colonos van avanzando hacia el oeste. De tal manera que los indígenas norteamericanos fueron prácticamente exterminados y los pocos sobrevivientes quedaron en eso que llamaban reservas indígenas, ¿no? Estas gentes han puesto reglas que los ricos pueden saltarse, pero los pobres no. Desfiguran la tierra con sus construcciones y sus inmundicias. Son como un torrente de nieve fundida que lo arrasa todo a su paso. Resulta imposible convivir con ellos. La guerra de exterminio étnico desatada por los invasores blancos fue acompañada de la fabricación de una distorsionada imagen de los habitantes originarios, donde se presentaba a los indígenas como salvajes sanguinarios y los verdaderos asesinos se mostraban como víctimas de la barbarie. Así nacían los Estados Unidos de América, con el crimen y el saqueo como bandera.
Junto al uso de las armas y el asesinato masivo de la población indígena, se empleó el engaño, falsos tratados y contratos de venta fraudulentos para justificar las anexiones de tierra. Los indígenas sobrevivientes a la guerra fueron obligados a abandonar sus territorios. Palmo a palmo, los Estados Unidos iban creciendo en extensión y en historial de violación a los derechos fundamentales. Si yo quisiera, con el 7º de caballería echaría a todos los indios del continente a latigazos. Llegaron a desarrollar la tesis de que el mejor indio era el indio muerto. En el año 1890, el ejército estadounidense protagonizaría un sangriento ataque contra una comunidad de indígenas que se resistían a ser evacuados y confinados en reservas. 700 soldados del 7º de caballería atacaron con ametralladoras y rifles el poblado. Estos hechos se conocieron como la masacre de Gundenik, donde cientos de indígenas caerían asesinados. El gobierno de los Estados Unidos había quebrado a sangre y fuego el último bastión en aquella época de la resistencia indígena. Esto ha sido realmente una acción del ejército norteamericano, masacre total, una política que en cualquier proceso de derechos humanos resultaría en un caso extremadamente grave, ¿no?, de no cumplimiento de los derechos humanos. ¿Qué hombre de bien preferiría un país cubierto de bosques y poblado por unos pocos miles de salvajes a nuestra gran república salpicada de ciudades, pueblos y prósperas explotaciones agrícolas? Desde sus inicios, el racismo y la barbarie del imperio no solo arremetió contra la población indígena. Nosotros vemos la historia de Estados Unidos, vamos a ver que la Declaración de la Independencia no excluyó la esclavitud. Desde la fundación de los Estados Unidos hasta ahora, lo que hemos visto es que internamente se han dado expresiones abiertas y encubiertas de una violación pero sistemática y progresiva de los derechos humanos. Sabemos cómo perduró en Estados Unidos la esclavitud. Esclavitud que dejó siempre una enorme huella de racismo. Estados Unidos siempre fue un país muy racista. El problema es que esas formas de racismo que había en Estados Unidos eran formas muy agresivas, eran formas asesinas. La esclavitud se mantuvo en Estados Unidos hasta mitad del siglo XIX, por más de 70 años, después de la Declaración de la igualdad absoluta entre los hombres. La guerra civil implicó de alguna manera la explosión de dos modelos de sociedad, porque los Estados Unidos realmente tenían un modelo social del norte que no era esclavista, que era más bien capitalista y que implicaba un cierto desarrollo económico con potencialidades industriales, y el modelo del sur, que era un modelo esclavista, terrateniente, productor de materias primas. El conflicto entre esos dos modelos, después de varios intentos de apaciguarlo,
terminó con la guerra civil entre 1861 y 1865. Aquí se acordó con 2 enmiendas, la 13 y 14 si no me equivoco, la libertad de los esclavos. Pero libertad de los esclavos que fue una absoluta farsa. Pocos años después se empezó a aplicar la separación racial absoluta y esa separación racial duró hasta 1965, o sea, 100 años después de la guerra civil fue cuando se aprobaron derechos humanos, por lo menos en el papel, favorable a la población negra. O sea, los Estados Unidos han sido siempre una sociedad farsante desde el punto de vista de una pretendida defensa de derechos humanos, de libertad y democracia, que en el terreno de las libertades individuales han aplicado en los Estados Unidos y han ido haciendo concesiones por las luchas sociales. Es un país que nace con una constitución que nosotros de niños y de todo siempre me la constitución de Estados Unidos. Pero eso no es una constitución que fue realmente democrática. Una constitución para los blancos y para los blancos que fueran propietarios, porque su modelo es el modelo de Locke, el modelo de sociedad civil formada por propietarios y gente culta, gente que tuviese educación, de tal manera que eso excluía a los pobres, blancos incluso, y sobre todo excluía a los esclavos y excluía a los indígenas, considerados un obstáculo a vencer. Una constitución elitista, que ya reconocía diferencias, ya no era igualitaria. O sea, la Constitución de los Estados Unidos nunca fue una constitución democrática. Los Estados Unidos fueron, y eso es lo que establece esa constitución, un régimen liberal republicano, que es algo muy diferente a una democracia. Entonces es una democracia formal que va a defender tal vez el derecho de votar, pero un derecho tan formal que no puede realmente permitir a la gente de cambiar sus condiciones de vida. La democracia ha sido asociada a elecciones libres y libertad de expresión. Esos han sido los criterios, digamos, hegemónicos de la democracia en el mundo, que es una concepción evidentemente restringida de la democracia, es una concepción limitada y conservadora de la democracia, pero es la concepción que se ha exportado y que ha tenido Estados Unidos como principal país exportador. Ahora, si tú no podías votar porque estabas muerto de hambre o porque no habías tenido posibilidad de ir a la escuela o porque no tenías ninguna posibilidad de hacerte atender en un hospital porque estabas en esa parte tan elevada de la población estadounidense que no tiene esos derechos, pero tú puedes ir a votar. Si no vas a votar es un problema tuyo. El sistema te lo permite. Si la democracia es gobierno del pueblo, si de la gran mayoría, por el pueblo, por la gran mayoría, para el pueblo, en beneficio de la gran mayoría, la democracia incluye no solo derechos políticos, sino también derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales y una igualdad que nunca se ha planteado en los Estados Unidos, ni siquiera con las reformas que se le han agregado a esa constitución. Pero en los Estados Unidos nunca ha habido derechos sociales ni compromiso del Estado, de la sociedad con los individuos. Cada quien se las arregla como pueda y el que fracasa, fracasa por su culpa. Ahí entran componentes calvinistas también, de tal manera que los Estados Unidos han tenido su modelo chimbo de democracia política, que lo han vendido como modelo, que es el modelo de libertad de comercio, lo que llama Chomsky la quinta libertad, y esa ha sido la norma. Yo no creo que haya un lugar en el planeta en donde ocurra mayor número de injusticias, incluso contra los emigrantes, por ejemplo, que en ese sitio. Clasismo, racismo, o sea, yo creo que son el exponente principal del planeta en todo lo que eso es. La primera Constitución de los Estados Unidos fue ratificada en el año 1787 y en el encabezado resaltaba el supuesto espíritu que la animó: proveer el bienestar social y asegurar los beneficios de la libertad. Pero un censo realizado 80 años más tarde revelaba el aumento de la población esclava en el país. 4 millones de personas sometidas al régimen esclavista, una tercera parte de la población del sur. El propio George Washington, primer presidente electo bajo esa misma constitución, no solamente amparó la esclavitud, sino que se benefició como dueño de esclavos y financió expediciones hacia el Caribe para atacar las rebeliones de los negros en lucha por su libertad. Un abismo entre las declaraciones y la práctica de un imperio que desde sus inicios ha hecho de la ambición su credo a costa de violentar los derechos más elementales de la humanidad. Alrededor de 1870 comienza una etapa de desarrollo mundial que se conoció como la Segunda Revolución Industrial. Aparecían formas novedosas de energía como el gas y el petróleo, y los Estados Unidos consolidaban en la segunda mitad del siglo XIX el modelo de producción capitalista con el uso de nuevas tecnologías, nuevas industrias y un factor esencial para que el modelo fuera exitoso:
la explotación de la mano de obra. Que en los Estados Unidos, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial, hasta 1917, hubo una lucha de clase realmente impresionante. Sindicatos, huelgas, protestas, marchas, manifestaciones, combate. Alrededor de sus reivindicaciones como clase, la defensa del salario, la defensa a condiciones de vida adecuadas y de trabajo también adecuada, la sindicalización y la defensa de los derechos del hombre en términos generales. Tenían unos obreros en Filadelfia que trataron de organizarse y el juez en la corte dijo que eso es comunismo. Es 2 años después del manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels ya hablaron sobre el comunismo. Grandes movilizaciones, grandes gestas de los trabajadores estadounidenses y grandes demandas de justicia. La clase obrera norteamericana en sus primeros momentos jugó un papel de primer plano. Avanzaron los obreros mucho con gremios, con organizaciones. Las formidables luchas obreras de Estados Unidos y el comportamiento que tuvo ese sistema de esta persecución a los movimientos obreros, y nosotros nos vamos a olvidar como expresión un poco máxima o referente de esta actitud, los mártires de Chicago. Desde ahí nació el 1 de mayo. El 1 de mayo de 1886, los trabajadores de la ciudad de Chicago inician una huelga reivindicando la jornada laboral de 8 horas. Al día siguiente, la policía dispersa una manifestación de 50.000 personas. El 3 de mayo, una compañía de la policía disparó a quemarropa contra los manifestantes, matando a 6 de ellos e hiriendo a decenas de obreros. El 4 de mayo salió otra manifestación en rechazo a la represión y un nuevo choque con la policía dejó un número indeterminado de muertos y cientos de detenidos. Se decretó estado de sitio y toque de queda. 31 trabajadores fueron llevados a juicio como represalia contra el movimiento de protesta. Finalmente, 8 fueron condenados, 3 de ellos a prisión y 5 a morir en la horca. Este proceso se ha seguido contra nosotros inspirado por los capitalistas, por los que creen que el pueblo no tiene más que un derecho y un deber, el de la obediencia. Yo he invocado los principios del socialismo y de la economía social, y por esta y solo por esta razón me hallo aquí y soy condenado a muerte. Yo no combato individualmente a los capitalistas, combato el sistema que los privilegia. Mi mayor deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos. Nada más tengo que decir. La lucha de los mártires de Chicago abrió el camino a la conquista de la jornada laboral de 8 horas. No es casual que el 1 de mayo sea una fiesta que arranca justamente de los Estados Unidos, de la protesta de los trabajadores de Chicago, y que se celebra en el mundo entero menos en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, por supuesto, celebran el Día del Trabajador en otra fecha determinada, que si no me equivoco es en septiembre, a comienzos de septiembre. Ellos no tienen nada que ver con esa matanza de trabajadores. En los Estados Unidos ese 1 de mayo es oculto por los gobiernos y por las autoridades de todo ese país, que lo que menos hacen es recordar esa parte de la historia de Estados Unidos que finalmente se convirtió también en un patrimonio de la humanidad. Esas luchas se vincularon también a la lucha política, y cuando llegamos al siglo XX, esa lucha se incrementa. Una historia de lucha sindical bien importante, de lucha de las mujeres. También las feministas norteamericanas estuvieron a la vanguardia de muchas de las luchas que se desarrollaban también por Europa. Por los regímenes económicos basados en la explotación del trabajo, han afectado fundamentalmente a la mujer. Hasta hace muy poco la mujer no devengaba un salario igual a un hombre. La mujer no tenía derecho a participar en la vida política de la sociedad, no tenía derecho a votar, etc. Las condiciones para la mujer eran sumamente precarias.
efforts of business interests to forcibly open the strike-paralyzed port of San Francisco fail. Open warfare rages through the streets of the city as 3,000 Union pickets battle 700 police. Huelgas, protestas, partidos socialistas, grupos anarquistas, grupos revolucionarios que pelearon dentro de los Estados Unidos por los derechos de los trabajadores prácticamente hasta terminada la Primera Guerra Mundial. Estamos en presencia en los Estados Unidos de una clase obrera clasista y de una clase obrera que juega un papel sumamente importante en lo que son las luchas de la clase obrera y del proletariado internacional, en lucha por los intereses específicos de la clase obrera, pero también lucha por la revolución en términos del socialismo, en términos de una transformación revolucionaria de la sociedad. En 1913, 9.000 mineros del carbón fueron a la huelga en rechazo a las condiciones inhumanas de la Compañía de Combustible y Hierro de Colorado, propiedad de la familia Rockefeller. La compañía contrató matones armados que asesinaron a más de 50 trabajadores. El resto fue desalojado de las minas. I was worried bad about my children, soldiers guarding the railroad bridge. Every once in a while a bullet would fly, kick up gravel under my feet. Los frecuentes disparos de los matones de la compañía los obligó a abrir agujeros en la tierra bajo las tiendas de campaña para proteger a sus familias. La huelga resistió 7 meses más y Rockefeller pidió apoyo de las tropas para proteger su propiedad. El gobernador de California pondría a su servicio 2 compañías de soldados que cobrarían sueldos de la empresa minera. En abril de 1914, las tropas ametrallaron a los trabajadores e incendiaron sus casas. La masacre de Luftwaffe acabó con la vida de 2 mujeres y 11 niños que cayeron asesinados por el ejército estadounidense. La huelga del carbón de Colorado sería derrotada. Y no es que fueran comunistas ni socialistas, y no es que fueran marxistas, ¿no? Es que simplemente reivindicaban el cumplimiento de la propia Constitución de los Estados Unidos. Una constitución que en el papel reconocía el derecho a la asociación de los trabajadores, pero que en la práctica les fue negado a sangre y fuego. Una época en que alrededor de 35.000 trabajadores morían anualmente en accidentes industriales y 1 millón más resultaban heridos en las fábricas, convertidas en centros de reclusión y sacrificio humano para abultar los bolsillos de los magnates que gobernaban el país. Trabajo infantil, pues trabajo de la mujer en condiciones sumamente desventajosas. Trabajaban 14 y hasta 16 horas. A pesar de las medidas de presión de los empresarios, los sindicatos trabajaban al margen de cualquier reconocimiento legal y llegaron a constituirse en una amenaza para el poder económico. Las huelgas se prohibían a través de los tribunales, se prohibían los mítines públicos de trabajadores, se prohibía el ingreso de líderes sindicales a las fábricas. Tal fue el caso de la fábrica textil Triángulo en Nueva York, donde los dueños encerraron a las trabajadoras con candados para impedir que tuvieran contacto con los sindicatos y para tener un mejor control de la productividad. El 25 de marzo de 1911 se produjo un incendio en la fábrica. Nadie pudo salir de los pisos altos mientras el fuego lo consumía todo. ...50 trabajadoras se lanzaron por la ventana, otras morirían calcinadas. En total, 146 mujeres fallecieron en aquella terrible jornada. Derechos humanos como el derecho al trabajo, a la salud, a la seguridad laboral, fueron pisoteados en los Estados Unidos a lo largo de toda su historia. La represión fue el único lenguaje empleado por los gobiernos de ese país para entenderse con los trabajadores. Hubo otros Estados Unidos de combate y de lucha de clase que prácticamente con el imperialismo, con la hegemonía norteamericana y con la represión y con la manipulación mediática prácticamente se fueron sepultando y sepultando hasta tener esos Estados Unidos de hoy. Pero en esa misma época otros grupos sí gozaban del derecho a asociarse y manifestar públicamente sus aspiraciones, aunque atentasen abiertamente contra los derechos humanos.
no vamos a olvidar los famosos linchamientos de negros, quemar a los negros vivos, quemar casas de los negros con niños dentro. Es decir, que hay todo un historial dentro de los propios Estados Unidos de un racismo muy agresivo que llega al asesinato. La histórica y permanente violación a los derechos de las personas por parte de los gobiernos estadounidenses trascendió sus propias fronteras. Otros pueblos del mundo sufrirían su particular manera de entender la vida. Ellos comenzaron con el destino manifiesto de sus padres de la nacionalidad. Según este destino manifiesto, Estados Unidos está llamado por la providencia para dominar toda América. América para los americanos, pero América para los americanos, ellos, cuando usted le pregunta a un estadounidense, ¿usted de qué nacionalidad es? Él le contesta, I'm American. No dice soy estadounidense, soy norteamericano, I'm American. Esa es la América que ellos quieren. El expresidente Taft dijo que los verdaderos límites de Estados Unidos van a estar cuando una bandera norteamericana flamee en el Polo Sur, otra bandera norteamericana en el Canal de Panamá y otra bandera norteamericana en el Polo Norte. Esos van a ser los verdaderos límites de Estados Unidos. Después vino la política precisamente de Theodore Roosevelt, llamada del Big Stick, del gran garrote. Estados Unidos está autorizado a intervenir en cualquier nación donde se instale un gobierno que no responda a los intereses de Estados Unidos. En 1898 ya estaba completamente tomando Cuba por asalto, ya se habían tomado la mitad del territorio de México y habían comenzado, por supuesto, el trabajo de intervencionismo en toda América Latina. Vino después la política del buen vecino, entre las dos guerras mundiales. Estados Unidos preocupado por las grandes colonias alemanas e italianas que había fundamentalmente en Argentina, Brasil y Chile. Entonces Franklin Roosevelt lanzó la política del buen vecino. E impuso gobiernos militares de los más sanguinarios que ha conocido la región, como fueron el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, alias Chapita. Tenemos a Somoza, gobiernos sátrapas que dominaron toda la región en plena época de la buena vecindad. Hay una suerte de relación carnal entre Estados Unidos y las dictaduras militares del pasado, en absolutamente todas. Hay toda una concepción de superioridad, no solamente étnica, sino de superioridad civilizatoria, y en torno a eso yo puedo destruir el resto del mundo en nombre de los derechos humanos, en nombre de la libertad. En 1939 estalla en Europa la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán ocuparía varios países vecinos en pos de una ambición expansionista. Otros países de Europa, junto a la Unión Soviética, le harían frente a las tropas de Hitler. Estados Unidos no intervendría en la guerra, sino que se dedicaría a fortalecer su industria bélica. They ask us for the implements of war, the planes, the tanks, the guns, the freighters. Estados Unidos tenía años preparándose para la guerra, tenía todo su aparato industrial aceitado para ir consolidándose como una potencia militar y económica mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. The nation expects our defense industries to continue operation without interruption by strikes or lockouts. We must be the great arsenal of democracy. Que los Estados Unidos logran que muchos científicos alemanes desertaran y se fuesen a Estados Unidos a trabajar en el proyecto Manhattan, un proyecto que había comenzado mucho antes de entrar a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Es el proyecto que que da inicio a la construcción de la bomba atómica. Estados Unidos se preparaba para entrar en la guerra. El momento llegó el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón atacó una base naval estadounidense en una isla de Hawái. Ellos sabían de que los japoneses se disponían a atacarlo, pero dejaron hacer para tener un pretexto. Para poder soliviantar a la población norteamericana contra los japoneses, porque ese gobierno, el de Roosevelt, había subido diciendo que estaba en contra de la guerra. I hope the United States will keep out of this war. I believe that it will. Dejaron que el atentado produjera, con muchos muertos, lo filmaron desde todos los ángulos posibles, y entonces toda la población cayó presa de un furor antijaponés,
Al día siguiente, el propio presidente de los Estados Unidos le declaraba la guerra a Japón. We will gain the inevitable triumph, so help us God. Estados Unidos entraba formalmente en la Segunda Guerra Mundial, pero sería una guerra que no solo libraría más allá de sus fronteras. A lo interno se desataría una cacería humana violentando los más elementales derechos de un sector de sus ciudadanos. Los norteamericanos, violando sus leyes y su constitución, metieran en campo de concentración a sus propios ciudadanos norteamericanos de origen japonés. O sea que se desatara un racismo alucinante de un día para otro. The program was quickly put on a planned and protected basis. Thereafter, the American citizen Japanese and Japanese aliens made their plans in accordance with Army orders. Eran ciudadanos norteamericanos de origen japonés y esa gente la tuvieron 2 años y medio en campos de concentración, en condiciones realmente muy duras, muy difíciles, privando a ciudadanos americanos que no tenían, bueno, lo que tenían de Japón era que eran herederos, digamos, de una familia, un linaje que se había originado, digamos, en Japón, pero habían nacido en los Estados Unidos, eran ciudadanos americanos, tenían derecho a voto, etcétera, pero bueno, fue una persecución salvaje que se hizo en contra de ellos. Mientras esto ocurría en los Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial arribaría a su 6º año, dibujándose claramente la victoria de los aliados contra las fuerzas nazis de Alemania, Italia y Japón. The Russian army will continue its stern offensive on Germany's eastern front. The Allied armies in Africa and Italy will bring relentless pressure on Germany from the south. And now the encirclement will be complete as great American and British forces attack from other points of the compass. El presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt no vería el desenlace de la guerra. Un cáncer acabaría con su vida el 12 de abril de 1945. Le sucedería en el cargo el entonces vicepresidente Harry Truman, un personaje que había iniciado sus pasos como político en las filas del Ku Klux Klan. Ante el avance de las tropas soviéticas contra los nazis, Adolfo Hitler se suicida en su búnker. Días más tarde, Alemania firma su rendición incondicional. La Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin. Las ansias imperiales del nazismo dejaron más de 50 millones de muertes y una destrucción nunca antes vista. El fin de la Segunda Guerra Mundial, un final que durante 6 años no parecía llegar, llenó el mundo de esperanzas y celebración. Pero los gobernantes de los Estados Unidos consideraron que la guerra aún no había terminado. There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed. A pesar que el nazismo ya había sido derrotado, el ejército estadounidense continuó un innecesario ataque contra Japón sin discriminar entre objetivos civiles y militares. Substantial portions of Japan's key industrial centers have been leveled to the ground. What has already happened to Tokyo will happen to every Japanese city. Y mientras ocurre el ataque a Japón, en Estados Unidos se reúnen delegados de 50 países para la Conferencia de San Francisco que daría paso a la creación de las Naciones Unidas. La ONU fue creada en el periodo donde se pensaba en el esplendor de la democratización del mundo, frente a la tragedia del nazismo, frente a lo que había significado el nazismo en el mundo. Entonces, esta creación de la ONU esperanzó a muchos. En esta conferencia se aprobó por unanimidad un documento que parecía marcar el inicio de la cooperación internacional. You have created a great instrument for peace and security and human progress in the world. The world must now use it. La Carta de las Naciones Unidas.
En ella quedaban expuestos los objetivos y principios, mantener la paz y ayudar al desarrollo y respeto de los derechos humanos. Let us not fail to grasp this supreme chance to establish a worldwide rule of reason, to create an enduring peace under the guidance of God. Una paz duradera guiada por Dios. Un discurso que apenas 2 meses más tarde el gobierno estadounidense se encargaría de echar por tierra. En 1945 ya Japón se había rendido y Estados Unidos, a pesar de ello, en el 6 de agosto de 1945 lanza la primera bomba atómica, la bomba a Hiroshima, y posteriormente lanza la bomba a Nagasaki. Se trataba de un problema de demostración tecnológica, de superioridad, de demostrar la superioridad militar y tecnológica. ¿Qué está diciendo Estados Unidos al mundo? El mundo a partir de ahora lo domina quien tenga el control sobre armas de destrucción masiva. I have received this afternoon a message from the Japanese government to reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. La bomba de Hiroshima y Nagasaki es el inicio del imperio de los Estados Unidos como imperio mundial, porque es el primer país que tiene la bomba atómica y es el primer país que hace una detonación atómica de las magnitudes de las que hizo Estados Unidos. La dominación global siempre se funda con un acto de genocidio y es así, ¿no? La española, la inglesa, la norteamericana. La destrucción de estas 2 ciudades, Hiroshima y Nagasaki, de una manera perversa, brutal, marca el nacimiento del imperio global norteamericano. Una nueva historia en el mundo capitalista. Los Estados Unidos asumen la hegemonía. Yo creo que Estados Unidos violó muchísimas veces los derechos humanos, pero si a mí tuviera que elegir una, a mí me parece que el haber arrojado 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades civiles, desarmadas, que no tenían ninguna clase de protección militar, en Hiroshima y Nagasaki en agosto del 45, son las más horrendas de todas, ¿verdad? Lanzaron 2 para que no quedara ninguna duda. Y para aterrorizar al mundo. ¿Dónde están quiénes? ¿Dónde están quiénes? ¿Dónde están quiénes los hombres? No sé, mira, copos de ceniza, ceniza, han volado todos, ¿a dónde? No sé. ¿Dónde están? Copos de ceniza, que han volado todos. En la busca del poder Estados Unidos.
sea necesario explotar la tierra. Morirán más inocentes en la busca del poder. Estados Unidos no puede perder la guerra, aunque sea necesario explotar la tierra. And the teams will out with their booty and give to all a happy lot. Each at the forge must do their duty and will strike while the iron is hot. As our comrades come rally and the last fight let us face, the Internationale unites the human race. As our comrades come rally and the last fight let us face, the Internationale unites the human race.